Este año, allá por septiembre, fui a ver una película en donde una pareja que está en una crisis y que se está distanciando cada vez más emocionalmente, opta por mudarse a una cabaña en el medio de un pueblo. Y esto es un súper cambio para ellos, siendo ambos adultos jóvenes citadinos. Ella, docente, ya tiene bastante asentadas sus ideas y lo que quiere en su vida, y es quien se asienta en un nuevo trabajo en este pueblo. Pero él, que es un músico frustrado y vamos a decirlo depresivo, este cambio no le es indiferente, aunque quiera decir que sí bajo una sonrisa complaciente. Buscando hacer cosas nuevas, porque ambos saben que su relación pende de un hilo, salen a dar una caminata, pero se larga una terrible tormenta que los hace perderse y caer en un pozo. Dentro de ese pozo deciden esperar a que pare de llover para intentar subir. Cansados, distanciados, ven que dentro hay unas extrañas raíces que van hacia un pozo de agua para nada apetecible, pero él, como no le importa mucho su propia salud, bebe igual. La película se llama Together y podría tranquilamente ser una comedia romántica donde de repente pasan un montón de enriedos y situaciones bizarras, quizás con algún toque fantasioso, en donde los personajes reconectan y se dan cuenta que en realidad siguen enamorados y su amor sigue ardiendo. O podría ser un drama sobre una ruptura bastante trágica con algún tercero o tercera en discordia. O por qué no, hasta inclusive podría ser una película de ciencia ficción. Y esta fuente en realidad es una especie de máquina natural de viajes en el tiempo. Y ellos viajan al pasado donde pueden verse desde donde comenzó la relación y así se dan cuenta de la importancia de la solidez de esta unión y bla bla bla. Pero no, esto es una película de terror. Una película que arranca con una secuencia muy similar a una gran escena en una gran película como es The Thing, la de 1982, ojo, no la remake más actual, con ese extraño perro que de repente se transforma en un horrible monstruo parásito en una escena grotesca. Así que en esta película, esta fuente de la que bebe el protagonista le hace sentir que no puede estar separado de su novia y empieza a tener comportamientos extraños, pero no posesivos sino dependientes. Y así de a poco su dependencia emocional también se vuelve física. Literal, es como si su cuerpo quisiera pegarse al cuerpo de ella. Y como esto no es una simple película de terror, sino que es una película de body horror, ese deseo por querer pegarse se vuelve una pesadilla. Al mismo tiempo, este año también vi La hermanastra fea, una película en donde toman el clásico relato de Cenicienta, pero esta vez buscan ver el lado de lo que padeció la hermanastra fea, a quien la madrastra mala quería hacerles competir entre las nuevas hermanas. Pero La hermanastra fea no es una película cualquiera, sino que es una visión retorcida de los límites a los que el ser humano puede llegar para poder alcanzar su prime físico. Y claro, también es una película de body horror, por lo que las consecuencias de la belleza van a volverse contra la protagonista de una forma completamente asquerosa. Y me dije un momento, pará, ¿ya 2 películas de body horror? ¿Qué onda con el body horror? Hace unos años el body horror no creo que fuera un término tan conocido como hoy en día se dice, ah sí, tal película es de body horror. Y ahora tenemos 2 películas de este subgénero en este año. Pero no solo eso, esta exploración del horror corporal, o más bien esta exploración de los límites de nuestros cuerpos, no solamente está solamente en el cine. No se cierra ahí solamente. Porque scrolleando y scrolleando uno puede encontrarse con este tipo de videos hechos con IA, que son horribles y fascinantes. Vamos. ¿Te dio impresión a la primera? Capaz. ¿Querés ver más?
obviamente que quieres ver más, porque estos videos son hasta un poco adictivos a veces, ¿eh? Pero te voy a decir que no sos ningún loco. En realidad, todo es parte de un contexto social, o un contexto cultural, en donde la popularidad del body horror es solamente la punta del iceberg, que sumergido bien al fondo de ese iceberg, tiene nuestros deseos y culpas más ocultos. Cosas que, como siempre lo hizo el género de terror, sean cuales sean sus matices o sus temas, el género siempre va a buscar entenderlos. Así que ahora acompáñenme y busquemos entender un poco más sobre por qué nos fascina el body horror. Como mencionaba antes, pensaba en cómo de repente el body horror empezó a ser popular, saliéndose de un nicho de fanáticos de género de terror o fanáticos de Cronenberg en específico, el padre del body horror, y acuérdense de ese nombre porque vamos a retomarlo, Cronenberg. Pero, ¿desde cuándo? Buscando mover un poco la cabeza y activar un poco mi cerebro, fui a revisitar una película que el año pasado fue un hit y la terminó viendo todo el mundo, que fue el bombazo de Halloween. Y sí, saben a cuál me refiero. En septiembre del año pasado, de 2024, fui a ver esta película un poco movilizado por las recomendaciones, tanto en YouTube que había encontrado como en Twitter, que habían hecho de esta película, porque esta película se había estrenado en Cannes, no en el Festival de Sitges, que es el festival de terror y fantasía, sino en uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Luego de su estreno en septiembre, donde había salido fascinado, no la volví a ver y después se vino una luz de una gran campaña de publicidad por parte de Movie, Halloween, y un camino que terminó literalmente en nominaciones para Mejor Película en los Oscars y Demi Moore, su protagonista, nominada a Mejor Actriz. Pero luego de eso nunca más la volví a ver y dije, bueno, veámosla de vuelta. Y claramente esta segunda vez me fascinó. Pero algo pasó. Esta película fue nominada a los Oscars. ¿En qué momento? Los mismos Oscars que en muchos años de historia ignoraron al género de terror. El mismo que ignoró a Toni Collette como la mejor actriz del 2018 por Hereditary. ¿Por qué lo ignoran? Porque es perturbador. Porque no son dramas solemnes que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Porque expresan las peores pesadillas de la sociedad. ¿Y por qué, después de tanto, esta escena es tomada por la Academia para decir me atrapaste, es cine? Bueno, hay una respuesta rápida para eso. Los Oscars quieren acercarse a la charla pública, a la misma que llevó a que La Sustancia sea el hit de Halloween del 2024, pero ahora me pregunto, ¿qué pasó para que se riegue tan rápido por las redes como la película de terror que sí o sí tenías que ver? Porque no creo que haya sido solo marketing, es porque algo se dio para que las personas digan, sí, este es el tipo de cine que quiero ahora. La respuesta puede estar en cómo estamos cada vez más acostumbrados a la violencia. Y así como el slasher se aprovechaba de nuestro lado más voyerista, ahora el body horror busca llevar esa violencia hacia nosotros mismos, ya no hacia un tercero, no hacia adolescentes libidinosos, sino hacia nosotros mismos. Ahora el gore es el terror que rige, pero no es un gore pesado o snob a lo que pudo haber sido el torture porn o en los 2000, o también en esta misma época el extremismo francés. No, no, no. Es un gore que queremos que nos divierta, que la violencia mostrada nos aterre y al mismo tiempo nos libere. Y en un mar de imágenes constantes como es la actualidad, sea el clímax de La Sustancia nuestro espíritu actual. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué el body horror? Desde La Sustancia a Together y hasta estos videos hechos con IA, de cuerpos deformándose. ¿Por qué nos fascina la violencia sobre el cuerpo? Primero, retrocedamos un poco para entender la importancia del terror en nuestras vidas. En la facultad, ya hace un tiempo, leí a la antropóloga mexicana Rosana Arguillo hablando sobre la construcción de símbolos de miedos en las ciudades. Y para ello daba una primera definición sobre los miedos contemporáneos.
El miedo no es solamente una sensación de terror ante lo peligroso, ante lo desconocido, algo que te despierta una alerta primitiva, medio autodefensiva. La autora define al miedo como una construcción multidimensional. El miedo no es solamente algo psicológico e individual, ni puramente algo político. Por ejemplo, algún candidato usando la figura del terror hacia un otro para hacer política, un otro que va a desestabilizarte, o que ese otro es un parásito y que si no lo cortas de cuajo va a expandirse por toda la nación. No, el miedo es una construcción que vincula lo individual, lo simbólico, lo social y lo cultural. En sus palabras, es individualmente experimentado, socialmente construido y culturalmente compartido. Acá ya es importante un primer punto. Si el miedo es individualmente experimentado, ¿cómo es que se comparte culturalmente? El cine, como toda arte, y sobre todo en su dimensión como cine comercial e industrial, ayuda a construir los sentidos de lo que vemos y cómo percibimos la vida. Y a su vez también en el cine se van reflejando los sentidos que nosotros construimos en el día a día por fuera de él. Es algo recíproco. Eso, así con todo arte, es un ida y vuelta. Es entonces en nuestros productos artísticos y culturales donde pueden encontrarse síntomas de lo que la sociedad está pensando, viviendo y sintiendo. Y sobre todo, síntomas de a qué cosa le tiene miedo. El filósofo esloveno Zizek, en su obra de 2004, Goza tu síntoma, Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, implementa las teorías del psicoanalista al estudio de las producciones cinematográficas, buscando explorar la maquinaria fílmica hollywoodense y su impacto en las construcciones simbólicas no solo de las sociedades, sino también de nuestras propias mentes. Y en la construcción clásica de una historia, esa que tantas veces vemos en películas y series, hay algo que mueve la narración: el conflicto, un antagonista que puede presentarse como algo malo, algo que atente contra los protagonistas justamente, que genere el conflicto y movilice la historia. Zizek reflexiona sobre la aparición del mal y de lo perverso a través de la ficción fantástica. El mal constituye una mancha indescifrable, aquello que carece de forma, como un evento traumático que busca salir de una realidad coherente. El mal es lo real que emerge, lo que estaba escondido, es decir, el mal supone aquello reprimido que sobreviene para desvelar en qué medida nuestra existencia cotidiana se construye en un falso relato simbólico con el cual protegernos de una verdad que no podemos asumir. La construcción del miedo de un otro que nos aterra es una clave importante en nuestras vidas. Con respecto al cine, en el género de terror, apareció casi con la misma aparición del cine. Apareció el cine, apareció el terror. A lo largo de la historia, el terror reflejó cómo en cada época nos fuimos sintiendo como grupo colectivo, expresando y enfrentando nuestros miedos, culpas y deseos más oscuros, lo que hace a una distancia segura. Nos asusta, sí, pero también nos libera. Si quieren conocer más detalle de la evolución del terror desde el comienzo del cine mismo y esta cuestión que menciono sobre cómo los distintos monstruos o los distintos miedos que aparecían en las películas eran un reflejo de lo que teníamos miedo de la sociedad o de nuestras culpas como sociedad, hay otro video en mi canal que recomiendo donde recorro toda esa historia y pueden verlo y luego con más información y ganas de discutir, si quieren comentan ahí y después vuelven acá y seguimos específicamente con el tema de este video. Cualquier amante del género va a poder decir cómo empezó a meterse en el iceberg del terror. Primero con algunas películas que le llegaban de chicos, que eran para chicos, pero tenían cosas de miedo. Y a poco de repente un amante del terror va a empezar a meterse en los clásicos. Primero van a verte sagas, franquicias completas, la más conocida, decir yo voy a ver esto, a ver. Y luego uno, cuando agota esas películas, empieza a querer ver más. Y empieza a meterse en cosas más oscuras, en películas de más bajo presupuesto, en películas más violentas, y así empieza a escabullirse, empieza a escarbar en el terror. Hasta un punto en que inclusive muchos podemos desensibilizarnos, perder esa sensibilidad de tanta cosa que empezamos a ver. Cuando un cuerpo en una película está siendo ultrajado, a veces podemos tener reacciones de asombro, podemos tener reacciones de asco, inclusive reacciones de un esto no es tan fuerte, he visto cosas peores. Pero nunca, en un momento, deja de ser che, esto es bastante fuerte, no da.
Y no digo que esté mal, no me quiero hacer el puritano acá. Solo es una opinión de que efectivamente vivimos en tiempos donde las imágenes violentas aparecen scrolleando. Sea un video chill de estos que hablamos al principio, de un perro devorándole la cara a una persona, o bien algún video de Gaza. Desde la guerra de Vietnam, que se transmitía por televisión, hasta hoy con la audiovisualización de la cultura, conocemos, exploramos, nos informamos y nos relacionamos todo mediante el lenguaje audiovisual. La violencia, las imágenes violentas se volvieron cada vez más costumbre. Y en nuestros tiempos, encima, la imagen es nuestro medio de expresión absoluto. Entonces, el terror debemos verlo. El terror necesitamos verlo. Y eso tiene mucho simbolismo, mucha importancia en cómo construimos nuestros miedos. En el libro La transparencia del mal, ensayo sobre los fenómenos extremos, el filósofo francés Baudrillard, como se diga, analiza cómo las nuevas formas de comunicación, la televisión, las redes sociales, las pantallas, no generan más sentido ni intercambio real, sino que banalizan la interfaz. Hacen que el acto comunicativo se vuelva neutro, automático, despojado de conflicto a profundidad, y esto conduce la forma social hacia la indiferencia, es decir, hacia una especie de apatía estructural en la sociedad. Tenemos indiferencia hacia el monstruo externo. Si vemos al monstruo es porque no somos nosotros. Podemos ver la tragedia a partir de un found footage o en TikTok, pero al mismo tiempo tenemos la tranquilidad de que está lejos de nosotros. En este contexto el body horror reaparece como una especie de culpa en donde la violencia se apunta hacia nuestros propios cuerpos. En una actualidad en donde la IA y la tecnología toman mucho protagonismo y donde reaparecen muchas cuestiones relacionadas al transhumanismo, a la desconexión que sentimos de nuestros propios cuerpos para estar todo el tiempo conectados a un mundo virtual. Paradójicamente, el body horror se consolida como la forma de expresión perfecta de esa inquietud corporal que hoy en día nos está atravesando. Para, dije, reaparece. Anteriormente les dije que se acuerdan del nombre Cronenberg, ¿no? Bueno, el padre del body horror, que empezó a explorarlo en los años 70 y 80 con películas como Scanners, The Brute o La Mosca, tuvo una película emblemática de este subgénero, adelantadísima a su época, Videodrome. What phase is that? Your body has already done a lot of changing, but that's only the beginning of the new flesh. You have to go all the way now. A total transformation. Do you think you're ready? I guess I am. What do we do it? To become the new flesh, you first have to kill the old flesh. But don't be afraid. Don't be afraid to let your body die. Just come to me, Max. Come to Nikki. Watch. I'll show you how. It's easy. Allí, Max Renn, director de un canal de televisión sensacionalista, busca nuevos contenidos que lleguen a una audiencia culturalmente televisada en los 80. En esta búsqueda descubre Videodrome, una misteriosa señal que transmite violencia extrema. Fascinado, intenta rastrear su origen y se ve envuelto en una red de conspiraciones tecnológicas, y a medida que investiga, su cuerpo y su mente comienzan a distorsionarse, confundiendo realidad y alucinación. La señal resulta ser parte de un plan para manipular a la población a través de la televisión, y Max debe decidir entre someterse o rebelarse frente a esta nueva forma de control mediático. Hacia el final, el protagonista gritará que viva la nueva carne. ¿Qué es eso? Bueno, un concepto estético y filosófico que se refiere a la transformación del cuerpo humano mediante la tecnología, desdibujando un poco los límites entre lo orgánico y lo artificial, lo humano y la máquina, explorando la mutación, la corrupción y la evolución del ser. En Videodrome, esto se materializa en escenas que son entre grotescas y surrealistas, pero en resumen, el gran tema de este concepto es si nosotros sentimos más a través de una máquina, a través de la mediación tecnológica. Cronenberg tomó el body horror para explorar toda la perversión humana, sin miedo a meterse en niveles inclusive sexuales.
El libro Políticas de la Nueva Carne, Perversiones Filosóficas en David Cronenberg, hace un recorrido por toda la filmografía del director y explora este tema de la nueva carne. En sus películas, Cronenberg reflexiona sobre la cultura posmoderna y la forma de construir nuestras fantasías. Si nuestros antepasados soñaban con dioses o figuras legendarias, mitológicas, a veces mitad humano y mitad animal, nuestro imaginario actual requiere de la máquina, la mutación tecnológica. Y este concepto de la nueva carne, la nueva forma de ver nuestro propio ser, nuestra relación con nosotros mismos, es una forma de emancipación del cuerpo, de ruptura sobre los límites, una política de la abyección, de la ruptura del cuerpo como componente del ser. El cuerpo ya no es lo que nos define. Esta exploración sobre nuestro cuerpo no es algo exclusivo del director canadiense. Podemos encontrar películas afines en historias contemporáneas como Akira o Society, o mucho más lejos en Un perro andaluz con ese corte de un ojo, o aún más atrás en la propia literatura con Frankenstein. Y en nuestros días, con tintes de terror elevado, también el body horror se expresa con cineastas como Julia Ducournau, con peliculones como Raw y Titán. En esta última, una mujer con un fetiche sexual por los autos termina pariendo a un ser fruto de una relación mecánico-humana. Buenísima. El cine de terror que expresa cómo no sabemos relacionarnos con nosotros mismos ya existe hace tiempo. Como demuestran las películas de Cronenberg, el cuerpo pertenece a la ficción, a la construcción performativa de la ficción. La única forma de vivir nuestros cuerpos es a través de la ficción. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo performance de nuestra vida, estamos ficcionalizando, estamos actuando. Y en este paradigma hacia el que nos encaminan las tecnologías, el transhumanismo, la manipulación genética, solo a través de una ficción incómoda, prohibitiva, rara, irreal, políticamente incorrecta, es viable una transformación de nuestros propios límites, de nuestro universo simbólico y de los modelos que hoy nos oprimen. En tiempos donde las imágenes violentas nos rodean constantemente y la desconexión con nuestros cuerpos es aún mayor y crece todo el tiempo absolutamente por la digitalidad de la vida, es una tendencia hasta casi esperable que el terror que nos gusta experimentar, eso oculto que está buscando mostrarse, sea aquello que expresaba el protagonista de Videodrome hacia el final de la película. La única salida es la autodestrucción gozosa, disfrutar de eso. Es el mar de sangre en el final de la sustancia. No hay necesariamente una conclusión en este video, sino más bien una reflexión de algo que a muchos de los que entramos en el mundo del género de terror nos gusta, porque destapa las hipocresías sociales, lo más oscuro, lo oculto. De repente, de una década donde el terror estaba en lo psicológico, en lo trágico, casi analítico, que era el terror elevado, post pandemia volvemos a una etapa donde mostramos lo que nos gusta. Nos gustan las cantidades de sangre rociándonos en la película más splatter que conozcas, pero también nos gustan esos videos generados por IA donde un perro le come la cara a una mujer. En estos momentos esa liberación es la que nos comenzará a dejar explorar otras alternativas. Y quizás todo esto sea solo para tapar nuestra falta de encauce de nuestra libido en el mundo físico. O sea, ya no podemos encontrar placer en el mundo real, que nos absorbemos y nos creamos nuestra propia burbuja. O bien estos baños de sangre solo buscan tapar la violencia real a la que buscamos escapar históricamente y aún lo seguimos haciendo sin éxito.